Bueno, buen día a todos. Nuevamente, bienvenidos todos a este nuevo diálogo entre filosofía y ciencia organizado por el semillero Homiomería, adscrito al grupo de investigación Homo Sapiens. Nuevamente tenemos con nosotros al profesor Leal, quien es biólogo y máster en filosofía de la ciencia. Ha investigado en los campos de la teoría de los sistemas ecológicos, termodinámica y teoría de los sistemas complejos adaptativos. Sus intereses han derivado hacia la filosofía de la biología, en particular los problemas que plantea la evolución del sexo para la teoría darwiniana. Dentro de sus publicaciones se encuentran los libros La conjetura de los machos, El azar creador y el sexo de las lagartijas. Entonces, no siendo más, profesor Leal, bienvenido y el auditorio es suyo. Muchas gracias, Giovanni, muchas gracias, Camilo, y gracias a todos los componentes del semillero Homiomerías por haberme invitado a esta charla. Y bien, vamos a comenzar con esta primera diapositiva donde podéis ver un cuadro de lo que podría ser la concepción popular de la evolución, ¿no? Todos estáis familiarizados con estas imágenes de un proceso evolutivo que va de formas de vida simples, organismos unicelulares al principio de la evolución de la vida, pues esto va derivando en formas de vida cada vez más complejas hasta llegar como punto final, como culminación de la evolución, a nosotros, ¿no? A la especie humana. Bueno, una derivación de esta idea popular, esto lo he puesto un poco para ilustrar una idea que luego a continuación voy a arribar, pero bueno, también habréis visto muchas representaciones de la evolución humana futura, como la que vemos arriba a la izquierda, a la derecha, perdón, la mayoría de las cuales pues, representan una humanidad futura que se parece un poco también al icono típico del extraterrestre, ¿no? O sea, formas humanoides, pero con una cabeza más grande, con una musculatura disminuida, ¿no? Se supone que esto es una continuación del proceso que ha dado lugar a nuestra especie a partir de formas de homínidos más robustos y menos cerebrados, pues ha dado lugar al Homo sapiens que tiene menos músculo y más cerebro. Entonces la continuación, por decirlo así, natural de esto debería ser, pues eso, unos humanos futuros o, en el caso cuando en el icono extraterrestre que imaginamos como una especie de humanidad más evolucionada, ¿no? Aparece la misma idea, ¿no? Son seres con más cerebro y menos músculo. Esta figura de abajo a la derecha la he incluido porque en su momento me hizo mucha gracia. Incurre en los tópicos de mayor volumen craneal y menos musculatura de la humanidad futura. Se supone que esto es la forma de vida humana en el futuro que estará adaptada a un clima más contaminado, ¿no? Ahora ya no se habla tanto de la contaminación como del incremento de temperatura, pero bueno, en su momento era una cuestión muy y se hicieron muchas especulaciones de este estilo. Me hizo gracia esta imagen porque para variar, en las representaciones de la humanidad futura y de los extraterrestres, muchas veces se suprimen los genitales. No sé por qué, supongo que porque se considera que prescindir del sexo es una evolución a mejor, ¿no? Es una evolución progresiva. En cambio, a este señor le han puesto unos testículos descomunales aquí,
No sé, en su momento no imaginaba muy bien por qué, pero luego, atando cabos, se especuló, o se sigue especulando con que el aumento de la contaminación conlleva una disminución de la producción de espermatozoides. Entonces supongo que va por aquí la cosa, ¿no? Un incremento del tamaño de las gónadas para compensar una menor producción de espermatozoides por unidad, por gramo de gónada, por así decirlo. Pero por lo demás, aparte de esto, bueno, un inciso, también es un error concebir la asexualidad como un progreso. De hecho, en el conjunto de la vida de la biosfera, precisamente las formas de vida que se reproducen sexualmente son las inferiores, son las más simples. Todas las formas de vida altamente complejas, mamíferos, aves, vertebrados en general, incluso la mayoría de invertebrados, se reproducen sexualmente de manera obligatoria, como es el caso nuestro, o de manera facultativa, como ocurre en muchas especies pues no tan complejas. Luego volveré sobre esto, que tiene relación con el tiempo de generación y tal, y es una idea que no quiero adelantar todavía porque no es trivial, ¿no? Bueno, pues yo me hice una pregunta aquí cuando era estudiante de secundaria y empecé a leer sobre evolución y empecé a ver este tipo de imágenes. Yo me hice una pregunta que supongo que más de uno de los que estáis oyéndome os habréis hecho también, al menos al introduciros en el tema de la evolución, que es que, bueno, si la evolución es un proceso de complicación creciente que tiende a formas de vida pues cada vez más complejas y con más facultades, ¿no? Como son los seres humanos, ¿por qué sigue habiendo formas de vida inferiores, ¿no? ¿Por qué sigue habiendo bacterias? ¿Por qué sigue habiendo microbios? ¿Por qué sigue habiendo pues, anfibios o gusanos? ¿No? ¿Por qué no todo es animales superiores, mamíferos y en todo caso aves, dotados de un aparato cognitivo altamente desarrollado, ¿no? Bueno, una primera objeción a esto es que, de hecho, la evolución no siempre procede hacia la complicación. Hay casos de evolución simplificadora y aquí os he puesto un ejemplo, una imagen de 3 crustáceos. Y digo bien, digo 3 y no 2, como parece que se ve a primera vista. Uno es un cangrejo, un crustáceo típico. Otro es un crustáceo simplificado, aquí abajo a la izquierda, como son los percebes. Los percebes han perdido buena parte del aparato sensorial porque han vuelto a un modo de vida más simple, en el que no necesitan perseguir, localizar y perseguir el alimento, sino que simplemente están fijos en el suelo, con la boca abierta, esperando a ver qué les cae, ¿no? Y se han simplificado tanto, de hecho, que prácticamente casi no tienen ni cerebro, ¿no? Pero el tercer crustáceo que os muestro aquí, pues todavía se ha simplificado más. Y es en el abdomen del cangrejo, veis una bolsa amarilla. Esto es un parásito que se llama saculina, que es un pariente de los cirrípedos, creo. Sí. Que también son crustáceos simplificados, pero este es el máximo de simplificación, que prácticamente es muy poco más que una bolsa de órganos sexuales
una bolsa llena de óvulos y espermatozoides, y un órgano succionador de la sangre del huésped, en este caso el cangrejo. Bueno, esto es la simplificación máxima ligada a un modo de vida que no requiere facultades cognitivas para prosperar, ¿no? O sea, lo único que requiere es hacer bien el trabajo de invadir a un huésped y vivir de él el resto de su vida, ¿no? Pero tendemos a ver estos casos de simplificación evolutiva, más bien como las excepciones que confirman la regla, ¿no? La evolución en general, hombre, nos impresiona por, por las formas de vida como aves, como nosotros mismos, como los primates superiores, y toda esta panoplia de seres altamente complejos al que ha dado lugar. Y esto nos parece, bueno, pues, como he dicho, la excepción que confirma la regla, ¿no? ¿Pero qué nos dicen los biólogos de esto? Bueno, aquí os presento a dos señores, Richard Dawkins y Stephen Jay Gould, si no los biólogos más importantes de la segunda mitad del siglo XX, o para concretar los evolucionistas más importantes de la segunda mitad del siglo XX, seguramente sí que son los más mediáticos, son los más conocidos. También conocidos por sus trifulcas académicas, ¿no? por su discusión básicamente sobre el tema del progreso evolutivo. Gould, a pesar de ser paleontólogo, en esto es una excepción, Gould siempre se caracterizó por cuestionar la idea de que existe un progreso evolutivo, de que la evolución conduce a formas de complejidad creciente de una manera más o menos inevitable. Y Dawkins, digamos el ortodoxo, pues si bien estaba muy en desacuerdo con él en otras cuestiones, como por ejemplo el tema del egoísmo evolutivo, el gen como unidad de selección y todo esto, pues hay algo en lo que él sí estaba de acuerdo, que es que efectivamente la evolución no tenía dirección, no tenía una dirección preferente hacia el incremento de complejidad, y que Gould no tenía razón cuando le acusaba a él y a los que pensaban como él de progresionistas, como decía Gould, ¿no? de creer en una especie de progreso evolutivo más o menos inevitable. O sea que en esto los dos estaban de acuerdo, a pesar de ser tan discrepantes en otros aspectos de la teoría evolutiva. Y bueno, esto es lo que nos dicen los biólogos, de hecho, ¿no? Cuando un paleontólogo contempla el proceso evolutivo a escala macroevolutiva, pues lo que ve es lo que hemos visto antes, lo que volvemos a representar aquí a la izquierda. Vemos la evolución de inicialmente formas simples en los últimos milenios o millones de años del proceso evolutivo, pues formas cada vez más complejas y con funciones cada vez más sofisticadas, ¿no? En particular con funciones mentales, con aparatos cognitivos cada vez más sofisticados. En cambio, si analizamos el proceso evolutivo como tal, como dice la teoría, pues en realidad la teoría darwiniana, tal como está formulada, no nos proporciona ninguna dirección evolutiva preferente. Las especies cambian, los linajes se ramifican y varían en todos los sentidos, no necesariamente en un sentido de incremento de complejidad, ¿no? Bien,
Pero bueno, si esto es cierto, como le gustaba decir a mi mentor Jorge Wagensberg, a ver, señores biólogos, de acuerdo, pero no me digan que entre una bacteria y Shakespeare no ha pasado nada. O sea, entre un procariota y una forma de vida tan sofisticada como un poeta, algo ha pasado. Y este algo lo tenemos que explicar. Por lo tanto, ahora la pregunta que podemos hacernos es si las bacterias o en general las formas de vida simples, los organismos unicelulares, están tan bien adaptados a su modo de vida como cualquier otro organismo, como nosotros a nuestro modo de vida, ¿por qué la evolución ha dado lugar a algo más que bacterias? O sea, ¿por qué hay formas de vida más complejas que las primeras que aparecieron al principio del origen de la vida, ¿no? Bueno, Darwin ofreció una primera solución a este problema del incremento evolutivo de la complejidad, que es el de la coevolución, ¿no? La coevolución de las especies, las relaciones depredador-presa y otras interacciones ecológicas pueden promover la adquisición de facultades nuevas por los organismos, ¿no? Sí, es cierto, este proceso puede dar lugar a muchas adaptaciones, pero no necesariamente en la dirección de complejidad creciente y desde luego no en la dirección de complejidad mental creciente, ¿no? A veces puede ocurrir pues simplemente que depredadores y presas aumenten de tamaño en una especie de círculo vicioso evolutivo. Otras veces se adquieren facultades nuevas que permiten tanto escapar de los predadores como dominar más el espacio, lo que a la larga lo hace a la especie más resistente a la extinción. Esto también lo veremos luego. A veces estas carreras de armamentos, como las llaman informalmente los biólogos, pues se traducen en organismos cada vez más veloces. Otras veces, en cambio, podemos tener organismos que han reducido su tamaño para escapar de los predadores. Otros han recurrido a estrategias de defensa pasivas, como puede ser rodearse de pinchos o de corazas, que no requieren como diría yo, un gran aparato cognitivo para resolver los problemas que plantea el entorno, ¿no? En otras ocasiones, aquí como en los tres ejemplos de abajo, la coevolución no siempre tiene que ver con depredadores y presas, muchas veces implica simbiosis, por ejemplo, entre polinizadores, entre insectos polinizadores y flores, o entre algas y, en este caso, algas y celenterios. También en tierra tenemos los líquenes, una simbiosis entre algas y hongos. También podemos tener carreras de armamentos en el terreno de la selección sexual, que pueden dar lugar a monstruos, entre comillas, como los pavos reales y otras estructuras extrañas, cuya única función es atraer a las hembras más que los competidores. En fin, que ciertamente la selección natural puede llevar por caminos extraños, estrafalarios, sofisticados, pero no necesariamente por el camino que a nosotros nos interesa, que es por el camino de la complejidad en general creciente y en particular de la complejidad mental creciente, ¿no? Bueno, Stephen Jay Gould, que lo citaré a menudo en esta charla porque estaba en todas las salsas de las discusiones evolutivas, él ofreció una explicación
no progresionista, según él, del incremento macroevolutivo de la complejidad, pues según la cual, como se ve en el esquema de abajo, existe un muro izquierdo, por así decirlo, un límite inferior de complejidad por debajo del cual no puede existir nada que podamos considerar vivo, ¿no? Sería algo así como la célula eucariota mínima. Por debajo de esa complejidad no puede haber nada que merezca el nombre de ser vivo. Pero por encima, en principio, no hay límite, ¿no? Por lo tanto, las especies, si bien no pueden simplificarse más que una bacteria, sí que pueden complicarse, en principio, sin límite, ¿no? Lo que él decía era que la evolución era como un borracho que por la izquierda tropieza con la pared y por la derecha pues puede salirse de la acera y hasta entrar en la calzada, ¿no? Pero que va dando tumbos sin rumbo y que su trayectoria es completamente equiparable a lo que los físicos llaman un paseo aleatorio, ¿no? Vamos, que si la complejidad evolutiva aumenta es solo porque los organismos tienen más sitio para evolucionar en el sentido de aumentar su complejidad que en disminuirla. Bien, una cosa que a Gould no se le escapaba es que este mecanismo, de hecho, sí que predice una evolución progresiva. Progresiva en el sentido de que a medida que va pasando el tiempo evolutivo, aunque sea, como decía él, por un proceso análogo a una suerte de difusión pasiva hacia un incremento de complejidad, al final acabaremos teniendo organismos más complejos, si esperamos el tiempo suficiente. Bueno, como él era muy contrario a esta idea, para minimizar la importancia de la aparición de estas formas de vida complejas, él apeló al argumento de la moda bacteriana. Lo que venía a decir es que durante toda la historia de la vida, presente incluido, la inmensa mayoría de organismos han sido bacterias y siguen siéndolo, ¿eh? O sea, de toda la biosfera actual, la mayor biomasa es la de bacterias, la mayor diversidad es la de bacterias y todo lo demás es un añadido que estadísticamente es irrelevante, es prácticamente irrelevante. Bueno, a mí me hace mucha gracia este argumento, ¿no? Es un poco como decir, bueno, como los científicos son una fracción ínfima de la población humana, pues la ciencia ha sido históricamente irrelevante. Está claro que no, ¿no? Está claro que aunque los científicos seamos una minoría en relación al conjunto de la población humana de todos los tiempos, que la influencia que hemos tenido en la historia humana es mucho mayor de la que correspondería simplemente a nuestro número absoluto, ¿no? Pero a mí me parece que hay otra crítica más interesante que esta, que es que no puede haber los incrementos de complejidad evolutivos no se pueden explicar por un proceso pasivo. La complejidad no aumenta porque sí. La complejidad aumenta porque la selección natural lo favorece. Por lo tanto, todo incremento evolutivo de complejidad es un proceso activo, es un proceso que es producto de una selección natural activa y que por lo tanto requiere explicación. No podemos reducirlo todo a una especie de azar, porque la evolución no procede por azar. Este es un error también muy extendido en la evolución. El único elemento aleatorio del mecanismo darwiniano es la generación de variabilidad. Eso sí es azaroso. Pero luego,
la selección que se hace sobre estas variantes obtenidas por azar no es aleatoria, siempre es en algún sentido adaptativo, ¿no? Bueno, ¿y qué tiene de adaptativo hacerse más complejo? Esto es lo que vamos a ir explorando a partir de ahora. Y para eso, antes de continuar, vamos a hacer un poco de repaso de lo que serían los tres pilares del pensamiento darwinista. Los dos principales son el individualismo y el adaptacionismo. El adaptacionismo, pues a pesar de que en su momento recibió muchos ataques, como no, por De Gaulle y su escuela, pero lo cierto es que a la larga tampoco se han propuesto mecanismos alternativos que tengan la potencia suficiente para suplantar o al menos ponerse al mismo nivel que la selección natural adaptativa a la hora de explicar los hechos evolutivos, ¿no? Sí, hay ligaduras históricas, hay ligaduras morfogenéticas, pero bueno, en última instancia, la selección natural sigue siendo el juez supremo que determina qué formas se mantienen y cuáles no, ¿no? El individualismo es otro pilar que ha recibido muchos ataques y quizá ese es el que ha resultado más maltrecho, hasta el punto que se ha hecho necesario, algunos teóricos han, como expliqué en la charla pasada, algunos teóricos han visto necesario renunciar al individuo, al organismo individual como unidad de selección y pasar esa individualidad, que es la unidad de selección, al gen, ¿no? Pero no es esto lo que me interesa en esta charla, por lo tanto no seguiré por aquí. Lo que me interesa es el tercer pilar, el gradualismo. Yo lo considero un pilar de la evolución, no todos los autores lo consideran así. Por ejemplo, Gould no lo incluyó entre sus pilares de la evolución. Para él el gradualismo darwiniano era producto esencialmente de la influencia sobre Darwin de su mentor, el geólogo Charles Lyell, que era un gradualista. Pero yo creo que la cosa es enjundia porque se ha dicho muchas veces que el darwinismo clásico es una teoría evolutiva que no tiene una teoría que ocurre con la de caracteres, pero que no tiene una teoría que explique cómo se heredan esos caracteres, ¿no? Lo que no se ha explicado tanto o no se ha reparado tanto en el hecho de que en la teoría de la evolución clásica, el darwinismo clásico, tampoco hay una teoría de la morfogénesis. No existe una teoría para explicar la generación de formas nuevas. Por lo tanto, la única fuente de nuevas formas en el proceso evolutivo darwiniano clásico es el propio ruido aleatorio del desarrollo morfogenético, ¿no? O sea, las variaciones mínimas del plan de desarrollo y sobre eso tenía que trabajar la selección natural. Este es un tema teórico complejo, es comparable, la lógica de esta idea es comparable a la de los procesos reversibles en termodinámica clásica. Un proceso reversible es un proceso en el que todos los estados intermedios entre el estado inicial y el estado final son de equilibrio y por lo tanto el proceso tiene que ser lo bastante gradual para que en ningún momento el sistema se desequilibre. Darwin pensaba de manera parecida. En cualquier evolución de un estado inicial adaptado a otro estado final, también adaptado después de un cambio gradual del entorno,
todos los estados intermedios también eran óptimamente adaptados. Lo que quería decir que en estas variaciones aleatorias de los organismos no podían separarse demasiado del estado óptimo adaptado. Por lo tanto, tenían que ser variaciones ínfimas y esto implica que la evolución tiene que ser por fuerza gradual para tener poder creador. Bien, luego en todo caso en el turno de preguntas, si a alguno le interesa ahondar en esta cuestión, pues ya ahondaré porque ya digo, es un tema teórico altamente no trivial y, no, y esta charla no es tan académica en este sentido. Pero si hablo del tema del gradualismo es porque el modelo que voy a proponer más adelante para explicar la evolución de las formas de vida, en concreto de las formas de vida inteligentes, tiene mucho que ver con lo que vemos a la izquierda, a la derecha, perdón, que es este tempo evolutivo discontinuo, más que discontinuo en escalera, ¿no? Una de las objeciones que propuso Gould al darwinismo clásico es que la selección, la evolución real no es, como decía Darwin, gradual y uniforme, como sería a la izquierda, sino que se caracteriza más bien por momentos, episodios de cambio muy rápido y momentos, millones y millones de años, en los que aparentemente parece que no ocurre nada, ¿no? Esto es lo que se observa en el registro fósil. Él lo propuso como un cuestionamiento del gradualismo darwiniano. En realidad no es así, porque si miramos estos escalones, las aristas de estos escalones, las miramos con lupa a una escala más temporal, más pequeña, en realidad veríamos que estos escalones no son aristas, sino que son curvos, ¿no? De manera que la evolución, incluso en estos periodos de cambio rápido, es gradual. Lo que ocurre es que sí es verdad que a ratos es rápida y a ratos es muy lenta o inexistente, o invariable, ¿no? O sea, tenemos largos periodos en los que las especies parecen no cambiar, parecen estar mutuamente adaptadas unas a otras, y es lo que se ha dado en llamar estasis, ¿no? Un concepto, ya digo, sobre el que volveré más adelante. Bueno, la extinción, la gran olvidada, ¿no? En la teoría darwiniana clásica se justifica muy bien cómo unas especies se transforman en otras, cómo se construyen las adaptaciones. En cambio, cómo se extinguen las especies, parece ser que a Darwin no le preocupaba tanto, o al menos no pensó tanto en el tema, ¿no? Se podría decir que en la visión darwiniana clásica las especies en rigor no se extinguen, sino que se transforman unas en otras, ¿no? Y a la larga las especies originales dejan de existir, pero no tanto porque han desaparecido, sino porque se han ido transformando paulatinamente en otras. Esto también ha sido cuestionado, ¿no? Cómo no, por Gould, entre otros, y su escuela. Incluso ha habido discípulos de Gould, como Douglas Raup, que han llegado a proponer pues, que la macroevolución no tiene leyes, no se rige por la adaptación, sino que se rige por un proceso de extinción aleatoria de especies, y que en última instancia lo que determina qué especies sobreviven y qué especies no en las grandes crisis biosféricas es el azar puro. Yo soy muy crítico con estas apelaciones al azar que
que implican, de hecho, renunciar a hacer ciencia, ¿no? O sea, si yo apelo al azar puro, estoy diciendo que no tengo nada que explicar. Aquí las cosas ocurren porque sí. ¿Y por qué se extinguieron los dinosaurios y no los mamíferos? Ah, mira, cuestión de suerte, mala suerte. Los dinosaurios tuvieron mala suerte y los mamíferos no. Yo creo que esto no es de recibo, científicamente hablando. No estoy diciendo que que no pueda ocurrir en algún momento que haya alguna especie que acabe extinguiéndose por un golpe de mala fortuna. Pero un grupo entero de organismos como son los dinosaurios, hombre, es mucha mala suerte, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es mucho más creíble, y es lo que postulo aquí, es que las especies no se extinguen por mala suerte ni por ningún proceso puramente aleatorio, sino que esencialmente las especies se extinguen por un déficit de adaptabilidad. O sea, una especie se extingue en el momento en que los cambios a los que se tienen que enfrentar son tan imprevistos, son tan súbitos, que están más allá de su capacidad de adaptación. Entonces, cuando no son capaces de responder a eso, se extinguen. Las especies que sí, dentro de lo que es su capacidad de adaptación, su capacidad de anticipación a los cambios imprevistos, por así decirlo, están preadaptadas, aunque esta también es una palabra blasfema para muchos teóricos, están preadaptadas a estos cambios imprevistos, pues tienen más números para sobrevivir. Voy a poner un ejemplo sutil, que es el de en la crisis que dio lugar a la extinción de los dinosaurios, no solamente se extinguieron un grupo tan llamativo como los dinosaurios, sino que también hubo extinciones a mucha menor escala, en concreto a la escala microbiana. Hubo grupos enteros de algas unicelulares que se extinguieron y grupos enteros que sobrevivieron. Por ejemplo, hubo grupos enteros de dinoflagelados que se extinguieron y grupos enteros de diatomeas que sobrevivieron. Bueno, ¿y esto por qué? Bueno, pues las diatomeas son un grupo especialmente adaptado a las latitudes elevadas del planeta, donde tenemos veranos con muchas horas de luz y inviernos con muchas horas de oscuridad. En el límite, en el círculo polar, podemos tener inviernos con oscuridad casi absoluta durante todo el tiempo, ¿no? Bueno, si cayó un asteroide y oscureció el planeta de manera anormal, una especie que ya estuviera de algún modo preadaptada a una oscuridad planetaria prolongada, tenía más números para superar esa crisis. Y en este caso las diatomeas tenían más números para superar una crisis de este estilo que los dinoflagelados, ¿no? Es solo un ejemplo para ilustrar el tipo de razonamiento que quiero introducir aquí. Bien, muchos autores se han visto tentados de intentar explicar el incremento de la complejidad evolutiva pues por mecanismos que no son puramente darwinianos, ¿no? Ortogénesis o tendencias de algún modo, tendencias morfogenéticas, o sea, tendencias que de algún modo van más allá de la selección natural, son aparte de la selección natural, ¿no? A muchos les resulta inconcebible que un mecanismo tan simple como la selección natural, que trabaja solo con la variación aleatoria, pues pueda dar lugar a complejidades tan sofisticadas como es el ser humano, ¿no? Yo voy a huir de eso y entonces voy a intentar explicar eso sin salirme
en ningún momento del marco estrictamente darwiniano. Y como mucho lo que voy a hacer es hacer añadidos. Hacer añadidos que van a implicar ligeras adiciones a lo que sería el razonamiento darwiniano clásico, pero que siguen siendo mecanismos darwinianos. Entonces voy a distinguir entre dos regímenes de selección natural. Uno es el régimen clásico, el régimen darwiniano clásico, en el que las especies tienen que adaptarse gradualmente a un cambio lento y gradual del entorno, y lo hacen modificando el genotipo, modificando sus genes a través de mutaciones o recombinaciones genéticas que llevan a un cambio a su vez en el fenotipo, que puede ser o no adaptativo, y ahí es donde entra en juego la selección natural. En este régimen, los individuos no evolucionan. Los individuos simplemente sobreviven o no con mayor o menor eficacia, y son más o menos fecundos con mayor o menor eficacia, por lo tanto, perpetúan sus genes con mayor o menor eficacia. Pero en rigor los individuos no evolucionan. Lo que evolucionan son las poblaciones, ¿no? En este régimen lo que prima es la adaptación eficiente a través de la mutación del genoma, la mutación del genotipo, ¿no? Bueno, esto lo sabéis todos los que hayáis estudiado el tema, pero yo aquí voy a introducir lo que he llamado un régimen de no equilibrio, lo podríamos llamar también un régimen no lineal, un régimen, si queréis, caótico, en el que las especies tienen que responder a cambios demasiado rápidos e impredecibles de su entorno. Ojo, pero aquí siempre la rapidez de un cambio siempre es en relación al organismo de turno, ¿no? Por ejemplo, un incremento de la temperatura planetaria de 1 grado en una década para una especie con un tiempo de generación de 30 años como somos nosotros, es un cambio súbito, es un cambio más rápido que el tiempo de generación de la especie, por lo tanto, pues no nos da tiempo de adaptarnos a ese cambio por el mecanismo darwiniano clásico. En cambio, para una bacteria que tenga un tiempo de generación de días o incluso horas, pues un cambio de una década es más que gradual, es gradual de sobra, tiene tiempo de sobra para mutar mientras tanto e irse adaptando progresivamente a este cambio igualmente progresivo a su escala temporal, ¿no? Pero cuando un cambio es demasiado rápido o impredecible para lo que sería las características del organismo de turno, entonces el organismo no puede esperar a que su descendencia se adapte, sino que tiene que adaptarse a título individual, ¿no? O sea, aquí son los individuos los que evolucionan, y no evolucionan no en el sentido darwiniano, los que evolucionan en el sentido de cambio, ¿no? Por ejemplo, un zorro ártico es capaz de cambiar de pelaje, es pardo en verano y es blanco en invierno. Esto es un cambio individual, no es un cambio poblacional, ¿eh? Y responde a un cambio que es más rápido que el tiempo de generación del zorro ártico. Es un cambio anual y el zorro ártico tiene un tiempo de generación pues, de décadas, ¿no? Por lo tanto, como digo, aquí evolucionan los individuos, no la genética de las poblaciones, y por lo tanto lo que prima no es la adaptación,
no prima la adaptación como en el régimen clásico, sino la adaptabilidad. Una adaptabilidad basada no en la capacidad de mutar el genoma, sino en la plasticidad del propio fenotipo sin modificación genética. Por eso he puesto aquí entre paréntesis, es una adaptabilidad no darwiniana. Quizá alguno que me esté escuchando ahora mismo proteste, con razón. No le voy a contradecir. Es verdad, en realidad también es una adaptabilidad que a la larga es darwiniana porque permite la persistencia evolutiva de las especies. Pero simplemente digo que no es darwiniana en este sentido de que no se basa, no es darwiniana clásica en el sentido de que no se basa en la modificación del genoma, sino en la modificación del fenotipo. Bueno, aquí hay otra cuestión interesante, que es lo que he llamado la disyuntiva entre eficiencia y versatilidad. La mayor parte del tiempo la selección natural lo que hace es una selección, como vemos arriba, que optimiza la eficiencia. ¿Eficiencia en qué sentido? Pues eficiencia en el sentido de ser capaz de prosperar y reproducirse con la mayor eficacia posible para las condiciones de vida de la especie de turno, ¿no? Bueno, esta selección pues, suele conducir por callejones evolutivos que a veces no tienen salida, ¿no? Uno muy común es el incremento de tamaño. Hacerse grande por sí solo muchas veces supone un incremento de la eficiencia porque por la simple cuestión de la relación superficie-volumen, un organismo más grande necesita menos energía para mantenerse, ¿no? Es mucho más caro, por decirlo de otra manera, necesitan mucha más comida una tonelada de ratones que una tonelada de elefante. O sea, un elefante, en relación a su biomasa, come mucho menos que un ratón en relación a su biomasa. Claro, a título individual, el individuo elefante es mucho mayor que el individuo ratón. Por lo tanto, la cantidad de comida mínima que necesita un elefante es mucho mayor que la que necesita un ratón. Y eso puede marcar la diferencia en una crisis de escasez de comida, ¿no? Pero si no escasea la comida, lo que hace la selección natural es optimizar la eficiencia. Por lo tanto, un organismo más grande es más eficiente que otro más pequeño, en principio. También un callejón evolutivo que a veces no tiene salida es el del descenso de la natalidad. Muchas especies tienden a disminuir la natalidad y a incrementar entre ellas la humana, por cierto, a disminuir la natalidad y a incrementar la inversión por descendiente, pues para garantizar, en vez de producir muchos descendientes y abandonarlos a su suerte y con suerte alguno perpetuará nuestros genes, producir pocos descendientes, pero asegurarnos con una inversión de energía considerable de que esos pocos descendientes que hemos producido a su vez maduren, sean capaces de reproducirse a su vez y de perpetuar nuestros genes, con una probabilidad mucho mayor de la que tendrían si no hiciésemos esta inversión añadida. Claro, eso implica una disminución del número de efectivos, del número de descendientes, pues que también puede ser un problema en ciertas crisis, ¿no? También el incremento de la especialización puede convertirse en un callejón sin salida. Si yo me especializo en comer solo un alimento determinado, o me especializo una flor, una simbiosis entre una flor y un insecto,
es tan mutuamente específica que si se extingue la planta, se extingue el insecto. Y si se extingue el insecto, también se extingue la planta porque es incapaz de polinizarse. Bueno, esto también puede ser un inconveniente, el exceso de especialización. Lo que ocurre es que en condiciones normales en las que no hay ninguna incertidumbre que obligue al sistema a apostar por planes B, por así decirlo, la selección natural lo que tiende es a optimizar la eficiencia y por lo tanto a apostar todos los números a la estrategia que hasta ahora siempre nos ha funcionado mejor, ¿no? Y otra cosa que suele ocurrir es que los tiempos de generación de las especies aumentan. Esto suele ir ligado al descenso de natalidad, ¿no? Un organismo de bajo tiempo de generación pues puede producir, por ejemplo, 100 huevos en una estación reproductora y luego morir. Otro organismo pues, puede tener 10 hijos por año y vivir 10 años. Con lo cual, al cabo de esos 10 años, habrá producido 100 descendientes también. Pero con la inversión esta que ha hecho cada año en los 10 descendientes anuales, quizá ha conseguido que una proporción bastante mayor de esos descendientes totales al final haya prosperado, ¿no? Esto también, a menudo, la selección natural empuja por esta vía a las especies, por la vía de garantizar más la supervivencia de los descendientes que producir un número mayor y luego, pues bueno, aquí paz y después gloria y el que se haya salvado, pues mejor y así propagará nuestras genes. También puede ser un problema si el número de descendientes por temporada de cría o a lo largo de la vida se reduce demasiado, ¿no? Bien, esta selección optimizadora de la eficiencia suele conllevar una disminución de la adaptabilidad darwiniana ligada pues, al descenso de la natalidad y al incremento del tiempo de generación. Cuanto menos descendientes, menos posibilidad de variación de esa descendencia. Cuanto mayor sea el tiempo de generación, más tenemos que esperar a que aparezcan nuevas mutaciones. Por lo tanto, incrementa la vulnerabilidad a la extinción si las condiciones cambian. Esto requiere un incremento de la capacidad de anticipación. Si queremos mantener esta eficacia biológica que hemos adquirido por esta vía sin renunciar, o sea, sin aumentar nuestra vulnerabilidad a la extinción, tenemos que adquirir más capacidad de anticipación. ¿Cómo se consigue eso? Bueno, pues incrementando de alguna manera la variabilidad poblacional o bien recurriendo a la plasticidad fenotípica, o sea, a poder cambiar de fenotipo sin cambiar el genotipo. O sea, manteniendo igual la genética, pues que haya varios fenotipos posibles compatibles con un mismo genotipo, ¿no? Por ejemplo, el zorro ártico tiene 2 genotipos compatibles con un mismo genotipo, que es un fenotipo de pelaje pardo y un fenotipo de pelaje blanco, ¿no? Cada uno es útil en distintos momentos del año, ¿no? Pero ahí no hay evolución darwiniana, aunque esa capacidad de cambiar del color del pelaje a lo largo del año sí que se ha seleccionado por selección natural y está inscrita en los genes. O sea, el genoma del zorro ártico permite esta plasticidad fenotípica y en este sentido es darwiniana, ¿no? Pero aquí
no tenemos un genoma ligado a un conjunto de rasgos fijo, sino un genoma ligado a un, ¿cómo lo llaméis? Repertorio de fenotipos posibles a los que el organismo puede recurrir en un momento dado. Bien, una primera solución, y de ahí en parte el título de esta charla, una primera solución pues, para compensar esta pérdida de adaptabilidad darwiniana ligada al mecanismo que acabo de explicar, esta pérdida de adaptabilidad darwiniana pues, por el incremento del tiempo de generación, es la sexualidad. La sexualidad, ¿qué consigue? La sexualidad consigue que, sin necesidad de que la especie tenga que esperar a que se produzcan mutaciones nuevas, sino jugando con las que ya hay disponibles, con los diversos alelos mutantes que tenemos en el acervo genético, barajándolos, combinándolos unos con otros, obtenemos nuevos genotipos que a su vez dan lugar a nuevos fenotipos. Esto todavía es adaptabilidad darwiniana clásica, porque estamos consiguiendo adaptar el fenotipo a base de modificar aleatoriamente, aquí la mezcla es aleatoria, la mezcla de los genotipos parentales es aleatoria, por lo tanto es un proceso aleatorio, por lo tanto la variación es aleatoria, pero no es necesariamente producto de mutaciones nuevas. Las mutaciones se van produciendo, van quedando ahí, y en el momento en que los organismos se reproducen sexualmente, esas mutaciones que estaban por ahí flotando entran a formar parte de una combinación y pueden llegar a ser útiles en un momento dado, pues, porque han cambiado las circunstancias y mira, ha surgido un individuo pues, con unas características determinadas que resultan ser más adecuadas en estas nuevas condiciones. Bueno, cuando ni siquiera el sexo es suficiente para proporcionar la adaptabilidad suplementaria que requieren los cambios, la incertidumbre añadida del entorno, ¿no? Entonces, pues es necesario recurrir a la plasticidad fenotípica, como ya he dicho, que puede ser somática, y yo incluyo en plasticidad fenotípica la del comportamiento, porque a fin de cuentas el comportamiento no deja de ser un aspecto del fenotipo, aunque no sea un aspecto morfológico. Y vamos a incidir más en lo que nos interesa, que es esta plasticidad comportamental, aunque muchos, si os ponéis a pensar, encontraréis muchos ejemplos de plasticidad somática también. Pero vamos a la plasticidad comportamental, que esencialmente, sí, bueno, también puede consistir en tener un repertorio de conductas fijo, estereotipado, pues que se activa en función de disparadores ambientales, pero un mecanismo para adquirir plasticidad comportamental que está muy extendido en la biosfera es el aprendizaje. El aprendizaje no requiere tener un programa implementado en los genes. O sea, nos requiere que el comportamiento, que nazcamos ya sabiendo hacer según qué cosas, sino que tenemos la capacidad, nuestro aparato cognitivo, nuestro aparato mental, nos permite adquirir nuevos comportamientos para solucionar nuevos problemas, ¿no? Uno de ellos, el más básico,
que es el que he colocado en el escalón inferior, es el ensayo y error. Es tan básico y tan simple que incluso hay sistemas que no son cerebros que aprenden por ensayo y error. Por ejemplo, el sistema inmunitario. El sistema inmunitario es un sistema fisiológico que aprende por ensayo y error. Un mecanismo molecular de ensayar moléculas que encajen con antígenos y a partir de ahí la que encaja mejor se selecciona, digamos, en un linaje celular concreto y eso ya lo tenemos ahí para hacer frente a la próxima infección por el mismo antígeno. Esto es un método, esto es un aprendizaje por ensayo y error en sentido amplio y que no implica una mente, no implica un cerebro. Pero bueno, estamos mucho más familiarizados con el ensayo y error ligado a los cerebros. El ensayo y error no requiere comprender el problema del que se busca solución. Simplemente el organismo ensaya conductas de manera más o menos aleatoria en función de su propio arsenal de conductas posibles, y si da por casualidad con la solución del problema, por ejemplo, si tenemos un gato encerrado en una jaula donde hay una palanca, el gato se mueve aleatoriamente por las paredes de la jaula, se sube a las paredes y por accidente le da a la palanca, se abre una trampilla y le cae alimento. Si esto lo repite unas cuantas veces, puede llegar a aprender a asociar el darle a la palanca con obtener alimento, por simple ensayo y error, ¿no? Es una asociación que no requiere comprender. ¿Y cómo es que qué conexión hay entre la palanca y el hecho de que yo obtenga alimento? No. El animal que aprende por ensayo y error no necesita preguntarse qué hay más allá de la palanca para que esa acción le proporcione alimento. Le basta con que eso le sirva para obtener alimento. Quien dice esto dice muchas otras cosas, ¿no? Es un modo de aprendizaje muy extendido, incluso seguramente en el mundo microbiano. Otro modo de aprendizaje más sofisticado es la imitación. La imitación tampoco requiere una comprensión del problema. Basta con que el imitador copie lo que hace un congénere u otro organismo, no hace falta que sea congénere. Si el imitador tiende a imitar conductas que conducen a obtener alimento, eso será ventajoso para él. ¿Qué ventaja tiene respecto al ensayo y error? Bueno, pues que se ahorra un montón de pruebas al azar, un montón de errores sin ningún fruto. Imitar permite ganar tiempo a la hora de adquirir conductas adaptativas, simplemente copiando conductas adaptativas que han adquirido otros. Por lo tanto, es una buena manera de ganar tiempo y está muy extendida también en muchos organismos, ¿no? Entre los primates, por descontado, pero también en animales mucho más sencillos que los primates, ¿no? También, si supongo que estaréis pensando en ello, fijaos que estas formas de aprendizaje, o sea, el que uno tenga formas de aprendizaje más sofisticadas, no excluye que siga recurriendo a estas. Nosotros humanos a menudo recurrimos a la imitación y a menudo recurrimos al ensayo y error también. Luego llegamos a ya una forma mucho más sofisticada de resolver problemas, que es la inteligencia. ¿En qué consiste la inteligencia? Pues básicamente la inteligencia consiste en resolver un problema a base de comprenderlo.
a base de entender lo bastante un problema, pues para predecir acciones nuestras que conducirán a la solución de ese problema. Por eso digo que imitar no es inteligente, aunque pueda requerir un cerebro sofisticado para percibir una conducta compleja y ser capaz de imitarla. Pero no requiere una comprensión del problema. La resolución inteligente de problemas, sí. Y llegamos a la última parte, que llegamos al lenguaje, que es la última solución al mismo problema, el mismo problema que en primera instancia solucionaba el sexo, que es proporcionarnos una adaptabilidad suplementaria, y que es el lenguaje, es la posibilidad de instruir verbalmente a nuestros congéneres, a nuestros descendientes, de una manera, o sea, sin esperar a que ellos mismos encuentren por sí solos, por inteligencia pura y dura, la solución del problema de turno. O sea, esta instrucción verbal nos permite que los individuos no se vean obligados a reinventar soluciones de los problemas, sino que pueden aprender de otros, no ya por imitación, sino porque esos otros tengan la capacidad de comunicar su comprensión del problema a otros individuos. Supongo que más de uno conocéis al primatólogo Frans de Waal, del que yo he traducido varios de sus libros al castellano, por lo tanto lo conozco muy bien, también lo conozco personalmente, y él tiene la tesis de que entre chimpancés y humanos no hay una diferencia cualitativa. Entre la mente humana y la mente chimpancé, la diferencia solamente es cuantitativa. Nosotros tenemos más de lo mismo, pero no cosas distintas. Tenemos más inteligencia que los chimpancés, pero no una inteligencia esencialmente distinta de la que tienen los chimpancés. Lo que pasa es que él, sin quererlo, en uno de sus libros ofreció una anécdota que yo creo que, sin pretenderlo, invalida su propia tesis. Que es que él refería en este libro que en una ocasión llegó al centro de primates donde trabajaba y sus ayudantes le explicaron pues, que había habido una pelea y que un chimpancé había resultado herido, tenía un corte en la espalda y tal. Entonces, él se acerca, va al recinto de primates, se acerca al chimpancé de frente, como el chimpancé lo conocía y tal, él le indica al chimpancé que se dé la vuelta, el chimpancé le obedece y le examina la herida y tal, y bueno, le hizo una primera cura y tal. Y entonces él hace una reflexión muy interesante y muy significativa, que dice: ¿qué deben pensar los chimpancés de nosotros? Deben pensar que somos semidioses, porque yo he llegado aquí, no he sido testigo de lo que había pasado, yo no estaba cuando se produjo la pelea, me he dirigido a él de frente, por lo tanto no le veía la espalda, no podía ver el corte que tenía en la espalda, pero yo sabía que tenía un corte en la espalda. El chimpancé quizá piense: oh, mis cuidadores son gente omnisciente, ¿no? Tiene esta capacidad de saber cosas de nosotros, pues que no, de las que no han sido testigos directos, ¿no?
sin quererlo, él está introduciendo una facultad humana que no tienen los chimpancés, que es la de conocer hechos en los que no hemos estado presentes. Y esto Deval lo pudo hacer porque un empleado suyo se lo contó, se lo explicó verbalmente haciendo uso del lenguaje. Un chimpancé no puede hacer eso. ¿Y esto a qué viene? Viene a que esta capacidad nos permite aprender de personas en coyunturas, digamos, poco probables, que a lo mejor solo ocurren una vez en la vida. Pues, por ejemplo, la generación de los ancianos, por eso son tan importantes los ancianos en muchas tribus tradicionales, ¿no? Los ancianos pueden proporcionar experiencia de soluciones a ese problema con anterioridad que los jóvenes no han tenido ocasión de aplicar porque nunca se han visto en esas circunstancias. Entonces no tienen necesidad de reinventar si hay alguien que les puede explicar lo que hicieron para salir de ese trance. Con la invención de la escritura, que es un poco al lenguaje oral como el ADN al ARN, ¿no? Nosotros hemos ido un paso más allá. Podemos aprender de personas que hace cientos, incluso miles de años que están muertas. Y sin embargo, sus enseñanzas aún están ahí accesibles a nosotros, ¿no? Gracias al lenguaje escrito. Por lo tanto, el lenguaje evidentemente tiene muchas más funciones en las que no voy a entrar porque la que me interesa a mí en esta charla es esta. Una de las funciones del lenguaje es contribuir a la solución de problemas por una vía, o sea, ahorrar tiempo por una vía que es incluso más eficaz que el empleo de la inteligencia bruta, por así decirlo, como es el aprender de otros no de manera puramente imitativa. El imitador necesita tener presente, necesita tener delante al imitado para poder aprender de otro. Nosotros no, nosotros podemos escuchar lo que nos dice otro de lo que ha pasado o escuchar o leer la explicación de un fenómeno para empezar a pensar qué tenemos que hacer frente a ese fenómeno, ¿no? El imitador no, el imitador depende de la presencia a la vista del imitado, ¿no? Esto es una limitación de la imitación sin lenguaje. La instrucción verbal, en cambio, permite solventar este problema. Por lo tanto, nos proporciona una capacidad de anticipación mucho mayor, una capacidad de recurrir a soluciones a problemas a los que no nos hemos enfrentado antes, mucho mayor. Bien, a lo largo de la evolución, pues ha habido bastantes ramas de animales que se han adentrado por vías parecidas. Muchos mamíferos han desarrollado inteligencias notables, como los elefantes, los delfines, los chimpancés, incluso entre las aves, los córvidos y los loros. Los córvidos, por ejemplo, hay córvidos que tienen la capacidad incluso de construir anzuelos y de hacer nudos simples, ¿no? Esto requiere una psique sofisticada, ¿no? No está al alcance de cualquier animal, ¿no?
He puesto aquí el pulpo abajo a la izquierda porque, bueno, también se ha debatido mucho sobre si los pulpos se pueden considerar inteligentes o no. Yo no lo tengo tan claro, pero bueno, si ciertamente lo son, si realmente son capaces de abrir un bote girando la tapa, eh, aplicando una suerte de razonamiento y no por puro ensayo y error, pues bueno, algo de inteligencia al estilo vertebrado tendrían, ¿no? Y también hay muchos bastantes al menos, animales que son inteligentes en el sentido de ser capaces de resolver problemas eh, eh, aplicando una cierta comprensión del problema, mayor o menor, pues hay más de una línea que se ha quedado a las puertas de desarrollar un lenguaje parecido al humano, ¿no? Los primates son un caso, los delfines son otro. Los loros hay quien dice que también, ¿no? Algunos loros son capaces de desarrollar gramáticas, si se les enseña, y de llegar a expresar sentimientos o deseos propios y no puramente a imitar secuencias de voz del adiestrador, ¿no? Sino a construir frases, ¿no? Eso ya está en la antesala del lenguaje humano. Bien, entonces, ya como parte final de la charla, bueno, ¿cómo se ha llegado a este grado de sofisticación, al menos de, como diría Gould, de una parte ínfima de la biosfera, pero significativa? Aquí os muestro una gráfica de lo que serían las extinciones en escala geológica de millones de años, donde vemos un patrón que se repite, en realidad se repite a todas las escalas, el patrón de las perturbaciones del entorno de los organismos o incluso de la dinámica ecológica de los organismos. Es fractal en el sentido de que las perturbaciones muy intensas, de gran magnitud, son poco frecuentes, las perturbaciones de magnitud media son más frecuentes y las perturbaciones de baja intensidad son más frecuentes, ¿no? Esto es una estructura fractal que implica lo que voy a explicar a continuación. Implica un mecanismo que a la larga, pienso, conduce a una complejificación creciente de la biosfera. Vamos a explicar con palabras un poco las implicaciones de esta curva que acabo de mostrar. Lo que vemos es que hay episodios de extinción masiva a los que les siguen periodos de radiación adaptativa. En estos episodios de extinción masiva, lo que tenemos es una exacerbación del régimen selectivo que he llamado de no equilibrio, o sea, el régimen selectivo en el que no da tiempo de adaptarse por mutación-selección o por variación genotípica y selección, sino que las especies que solo pueden recurrir a esto se extinguirán y las que tengan herramientas para afrontar el cambio de una manera no darwiniana en este sentido, pues tendrán que hacerlo. Si es suficiente, pasarán la crisis, si no, pues también se extinguirán. Por lo tanto, como exacerbación de este régimen selectivo no darwiniano, entre comillas, tenemos un protagonismo de la extinción frente a la adaptación. O sea, en las grandes crisis biosféricas tenemos muchas especies que se extinguen
y pocas que se adaptan a las nuevas condiciones. La mayoría superan las crisis gracias a las adaptaciones que ya tienen, no porque adquieran nuevas adaptaciones. Puede haber, ya digo, dependiendo de la escala de los tiempos de generación de cada especie, puede haber especies que tengan tiempos de generación lo bastante rápidos para que su adaptabilidad les permita superar incluso cambios rápidos insuperables para otras especies, ¿no? Por eso sigue habiendo formas de vida más simples que nosotros, ¿eh? Pero digamos que a este nivel, al nivel de los episodios de extinción masiva, lo que predomina es una selección que podemos llamar de especies, en el sentido de que hay especies enteras que desaparecen, no que se transforman en otras, como he dicho antes, que de alguna manera sugiere el darwinismo clásico. Evidentemente las especies mueren porque los individuos que las componen mueren, pero no les da tiempo de convertirse en una nueva especie. Por lo tanto, yo creo que aquí sí que podemos hablar de selección de especie. Bueno, después de estos episodios de extinción masiva, asistimos a periodos de radiación adaptativa que vienen a ser reinicios del proceso evolutivo. Aquí, o sea, cuando las condiciones se vuelven a estabilizar, cuando el polvo del meteorito se ha depositado y la sucesión de las estaciones se normaliza y las cosas vuelven a ser más o menos como eran, bueno, vuelve a predominar el régimen selectivo clásico, con lo cual la adaptación vuelve a cobrar protagonismo frente a la adaptabilidad, con lo cual a menudo la selección natural favorece que los individuos sacrifiquen su adaptabilidad en aras de una adaptación más eficiente. Con lo cual a menudo hay especies que pierden funciones. Por ejemplo, hay roedores que han adoptado un modo de vida subterráneo que han perdido los ojos. ¿Por qué? Pues bueno, porque no necesitan, si no los necesitan, ¿para qué perder, por decirlo así, capital morfogenético en generar una estructura que no sirve para nada? No perdamos tiempo ni energía en eso. La selección favorecerá que esos recursos y esa energía se inviertan en otras cosas más útiles. Si una especie adopta un modo de vida sésil, pues porque el alimento le llega a la boca y no tiene necesidad de perseguirlo, puede ocurrir que pierda el cerebro o que pierda capacidades cognitivas, ¿no? Tendríamos una selección simplificadora, o si evolucionan relaciones parásito-huésped o relaciones simbióticas, pueden llevar a una simplificación mutua, aunque el conjunto sea más complejo, ¿no? Aquí vuelve a primar la selección individual en el sentido de que lo que evoluciona son los individuos los que... en realidad los individuos no cambian, sino lo que cambian son las poblaciones de individuos, ¿no? La selección lo que hace es o bien eliminar o favorecer o permitir que sigan vivos ciertos individuos. O sea, volvemos al darwinismo clásico, ¿no? Y después de esto, lo que suele ocurrir también se observa en el registro geológico, es que se alcanzan situaciones, periodos que se han dado en llamar de estasis. Son periodos en los que parece que no ocurre nada. O sea, no aparecen nuevas adaptaciones, no aparecen nuevas especies, y eso
se mantiene durante millones de años, ¿no? Esto ocurre pues cuando la coevolución mutua de las especies lleva a una independencia relativa de la incertidumbre del entorno, con lo cual las especies no necesitan cambiar. Aquí adquiere protagonismo no la selección creadora de nuevos diseños organísmicos, sino de lo que se ha dado en llamar selección normalizadora, o sea, un tipo de selección que se basa fundamentalmente en eliminar a los organismos que se desvían del patrón de la especie, más que en favorecer a otros que se desvían, pero para bien. Aquí, básicamente, cualquier desviación es para mal, por lo tanto, la selección tiende a mantener el tipo, mantener las adaptaciones que se han conseguido en el periodo anterior, ¿no? Y la selección sigue siendo, como antes, una selección individual en el sentido, no de especies, en el sentido de que el organismo que se desvíe del tipo óptimo es penalizado por la selección natural. Bueno, pues esto, a escala macroevolutiva, y voy a ir rápido porque creo que me he pasado ya bastante de tiempo, da lugar a lo que he llamado la bomba de complejidad. Bomba no en el sentido explosivo, ¿no?, sino en el sentido de bombeo. Tenemos, empezando por la izquierda, perturbaciones biosféricas imprevistas para los ecosistemas de turnos, que dan lugar a una diezmación de especies, fundamentalmente de especialistas. Puede haber otras, pero aquí los que tienen más números para extinguirse cuando hay una perturbación biosférica imprevista son los especialistas. Esto deja muchos huecos evolutivos cuando vuelve la normalidad, por así decirlo, con lo cual se reinicia la diversificación adaptativa. Volvemos a tener formas especialistas, no necesariamente de los mismos grupos de antes. O sea, puede ser que los nichos ecológicos que antes ocupaban un grupo de organismos, ahora los ocupen otro grupo de organismos, ¿no? Muchos nichos ecológicos que ocupaban los dinosaurios, ahora los ocupan mamíferos y aves, por ejemplo, ¿no? Llegamos después a la estasis, y la estasis conduce al inmovilismo, y con el inmovilismo la sensibilidad a la extinción. ¿Cuándo? Pues cuando vuelve a haber otra perturbación biosférica imprevista. Volvemos a tener otra diezmación de especialistas, volvemos a tener un reinicio de la diversificación adaptativa, volvemos a tener estasis y así sucesivamente. ¿Cuál es el ingrediente que falta aquí? Bueno, pues el ingrediente que falta es que en cada reinicio de estos no partimos, o sea, cada reinicio sucesivo no parte de cero. En la extinción del Pérmico, el reinicio no partió del cero, sino que ya había ahí un grupo de reptiles muy adaptable que se convirtió en la semilla de una nueva radiación adaptativa que fue la de los dinosaurios. Cuando los propios dinosaurios fueron víctimas de una diezmación, ahí había ya un grupo, que eran los mamíferos, que superó la crisis y que tenía una particularidad con respecto a los reptiles, que los dinosaurios ya en origen tenían un tamaño craneal relativo mayor, como grupo. ¿Por qué? Bueno, por lo que fuera. Es posible que su conducta ya necesitaran más del aprendizaje en condiciones
previas a la extinción de los dinosaurios. Puede que su nicho ecológico requiriera una conducta plástica y esto requiriera más cerebro. Pero el caso es que la nueva radiación adaptativa de los mamíferos partía de una cantidad de cerebro, de una dotación cerebral algo mayor que de la que disponían los dinosaurios cuando comenzaron su particular radiación adaptativa. Por lo tanto, la radiación adaptativa de los mamíferos ha dado lugar a especies aún más inteligentes de la que dio lugar la de los dinosaurios, ¿no? O sea, este bombeo evolutivo escalonado con el tiempo va creando la aparición de especies cada vez más capaces de superar crisis biosféricas de cada vez mayor magnitud y cada vez menos probables. En nuestro caso, por ejemplo, estamos en puertas de ser capaces, de hecho, seguramente ya lo somos en cierta medida, ser capaces de superar crisis, la crisis de mayor magnitud posible, que es la caída de un meteorito. Bueno, si el meteorito es lo bastante pequeño, nos podríamos plantear enviar algo ahí, alguna nave o algo, para destruirlo o desviarlo y que no alcance la Tierra. Bien, somos la primera especie que estamos en condiciones o a las puertas de conseguir esto, y esto es el no va más de la incertidumbre del entorno, ¿eh? Pero hemos llegado a un nivel de sofisticación mental que nos permite una capacidad de anticipación casi suficiente para responder a una eventualidad de este estilo, ¿no? Y bueno, yo creo que con este colofón tenemos suficiente. No os voy a marear más y supongo que tenéis mucho que preguntar. Gracias por la atención.